noches, estamos aquí reunidos, tenemos un tema en la mesa a debatir con unos compañeros de la UVM. Vamos a hablar de la teoría de las catástrofes. Fabiola, ¿qué nos puedes comentar de la teoría de las catástrofes? Hola compañero, buenas noches. Como bien lo dices, vamos a tocar el tema de teoría de catástrofes. Y bueno, iniciamos con lo que es la definición. En este caso, para la definición, vamos a tomar unos conceptos que nos dicen que la teoría de las catástrofes es una rama de estudio de las bifurcaciones de sistemas dinámicos. En ese sentido, la teoría de catástrofes resulta especialmente útil para el estudio de sistemas dinámicos que representan fenómenos naturales y que por sus características no pueden ser descritos de manera exacta por el cálculo diferencial. Esto lo planteó a finales de la década de 1950 el matemático francés René Thom. Por otra parte, esta teoría tiene diferentes clasificaciones, de acuerdo al contexto en el que se quiera aplicar el modelo matemático. Podríamos considerar que las dos partes fundamentales que dividen la teoría y que le dan una connotación totalmente diferente son rama de la matemática pura, que parte de la teoría de la bifurcación. Esta se encarga de demostrar el teorema de Thor, dependiendo del fenómeno en el que se esté aplicando. Qué interesante definición acabas de decir. Es algo que bueno, nos amplía más un poco el tema y bueno, ¿y qué más podemos decir? En este caso podemos hablar de las características y me gustaría comentarte algo acerca de lo que son las características de este tema. Bueno, mira, las características como tales tenemos tres: discontinuidad, la divergencia y la histeresis. La discontinuidad implica que pueden producirse cambios repentinos del comportamiento o de los resultados. Así, al llegar a cierto punto, no es ya posible seguir manteniéndose en el mismo estado y se sufre un brusco cambio. Es decir, son parámetros que de alguna forma no tienes previstos, pero que suceden. Divergencia. La divergencia es la tendencia de las pequeñas divergencias a crear grandes divergencias. Por ejemplo, sea una compañía aérea obligada a satisfacer toda la demanda de pasajeros. Si el avión habitual tiene una capacidad de 100 pasajeros, una demanda de 101 motivará la necesidad de utilizar un avión mayor, incluso la de aterrizar en un aeropuerto distinto. En pocas palabras, variaciones muy pequeñas del punto inicial de partida derivan hacia resultados totalmente alejados. Histéresis. Es el estado que depende de su historia previa, pero si los comportamientos se invierten, conducen a que no se vuelva a la situación inicial. La teoría de las catástrofes supone el lado opuesto a lo que en termodinámica se llama proceso reversible, es decir, aquel que viene determinado unicovocamente en función de una serie de valores de control o variables independientes. Un ejemplo muy simple de un proceso de este tipo unívoco es la longitud de una varilla metálica en función de la temperatura. A cada valor T de esta corresponde otro L de la longitud, de forma que L igual a F por T. El proceso está definido en cualquier sentido con temperaturas ascendentes y descendentes y no depende, por ejemplo, de la velocidad con la que varía la temperatura. A cada valor de esta corresponde uníquamente uno de longitud, pero otros procesos se comportan en forma distinta. Por ejemplo, si se supera cierta temperatura, la varilla metálica se derretirá desprendiéndose un trozo, en cuyo caso será imposible volver al inicio. Qué interesante, Patricia. ¿Entendieron, amiguitos? A mí no me queda claro. ¿Alguien me podría explicar en dónde lo aplico? Claro que sí, te vamos a dar varios ejemplos. Para dar varios ejemplos de lo que es la teoría de las catástrofes, podemos usar, por ejemplo, el método que se puede utilizar para entender y para predecir el comportamiento de sistemas complejos, por ejemplo, en la bolsa de valores, en las Oh, infestaciones de plagas, en los Wow. cambios biológicos, en los comportamientos de los puentes. Y bueno, principalmente estamos ahorita viendo realidades que no nos había tocado ver, por ejemplo, desbordamiento de ríos, de presas. Entonces
se están llevando a catástrofes que no se tenían pronosticadas. Claro que sí. Esto quiere decir que un catástrofe puede suceder en cualquier momento. Es prácticamente una teoría no estudiada. Así Así es. es. ¿Es predecible? Es predecible. Es Puede ser predecible, predecible. Se han hecho muchos estudios y muchos investigadores han tratado de llegar a la mejor conclusión posible. Y esto pasa todos los días en todos los ámbitos que veamos. Por ejemplo, no sé si les gusta el fútbol. Sí. Sí, bastante, bastante. Sí. Los futbolistas en especial. Ay, Fabi. Ay, te pasa tu sombrero, no te Ay, es que hace preocupes. demasiado. Me emocioné con los futbolistas, me emocioné. Pero continúa con el ejemplo. Claro que sí, mira, un futbolista profesional se entrena casi toda su vida para realizar la actividad y para hacerla en los escenarios más importantes del mundo. Por ejemplo, hay un italiano, no sé si lo conozcas, Fabi, muy guapo, que se llama Baggio. Si es guapo, sí lo debo de conocer. Claro, que jugó en el Mundial de 1994, era uno de los jugadores más importantes de la época. Y al momento clave, preciso de tirar un penal en la final para ver si su equipo, su país, pudiera ser campeón, este jugador de gran calidad sufrió un estrés, se preocupó de lo que podía pasar y no rindió como normalmente lo hace. ¿Y cuál fue ¿Y la catástrofe? qué pasó? Que el balón acabó del otro lado del estadio, es decir, que no lo metió. Pero además existieron varios cambios dentro de todo ese proceso y a todos esos cambios intervienen en un cambio global que de alguna manera altera lo que de alguna forma tenemos pronosticado. Es decir, se sale de todo control y de todo de alguna manera, todo lo probable que nosotros habíamos cuantificado. Al decir probable, insisto, ¿esto yo lo puedo prevenir o predecir? Pudieras prevenir, no predecir. Una catástrofe no la puedo predecir. La puedes prevenir, sí la puedes predecir, pero no en toda su magnitud como tal. Claro, porque por ejemplo tenemos huracanes y sabemos cuándo van a pasar en el año. Por ejemplo, ahorita es una época de huracanes, pero no podemos prevenir el impacto que pueda tener en nuestras comunidades. Por cierto, ¿ya donaron? Eso es muy ¿Ya importante, apoyaron? claro que sí, en este momento nos están necesitando más que nada parte de nuestro país y es muy importante considerar ese punto. Digo, como tú bien lo dices, Isra, este es algo que no estaba predecido. Entonces, más que nada, hay que continuar apoyando para que... Hay que seguir apoyando a esa causa, porque digo, es algo que apareció de la nada y es por eso que, bueno, no sé qué más quieran agregar. Bueno, seremos solidarios. Claro que sí. Por último, ¿Sí? ¿alguien me puede explicar? Para que una catástrofe se desarrolle o aparezca, ¿hay algunos elementos que yo puedo utilizar para poder prevenir esta catástrofe? Hay modelos matemáticos. Sí. Bueno, ciertamente, ¿Matemáticos? Sí, ¿no te gustan las matemáticas? No. Son Alguien bastante explique. hermosas. bueno, quiero No, hacer una consideración para que se pueda dar una Excelente. catástrofe. Pueden ser dos elementos principales. Yo diría un parámetro de control. Ahorita acordándome del ejemplo de la presa, todo sistema o todo recurso tiene niveles y límites de los cuales se tiene conocidos. Cuando algo falla en los sistemas naturales, se rebasa ese margen de error o se rebasan esos límites que tiene. Entonces podemos deducir que es un cambio repentino en la naturaleza del objeto y es cuando aquí se desenvuelve o se desarrolla lo que es la catástrofe. ¿Te quedó más claro, Vicente? Con esa palabra repentino, creo que ya entendí. Excelente. es. También podemos decir en esto del catástrofe las limitaciones de teoría, que bueno, más que nada el comportamiento de organización es más cualitativa que cuantitativa en ese momento. Así es. Pero por último nada más vamos a decir las 7 catástrofes elementales, que es la de el pliegue o flexión, fruncido o cúspide, la cola curvada, el ombligo hiperbólico, el ombligo elíptico, la mariposa, el ombligo parabólico y son las 7.
que Perfecto. requerirán un estudio de alguna manera más extenso. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos y espero que la teoría de catástrofes les haya quedado más claro para todos. Claro, Creo que sí. claro, claro y claro. Saludos. Muchísimas Saludos a gracias. todos. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.